les decía que uno de los textos que pueden usar en la cuarta pregunta, que es la del parcial, acá está la pregunta 4, es de Van Dijk, es un autor que está aconsejado por lo que sería el programa de la asignatura, y se escribe así. Y hay varios, hay uno que se llama Texto y Contexto. ¿Tá? Que habla, por supuesto, habla, digamos, en profundidad de lo que es un texto. Después hay otro que es la ciencia del texto, cualquiera de ellos les serviría. Eso se pueden bajar en PDF. ¿Ah? Pero yo acá, esto es para decirle a algún autor. Más allá de eso, vieron que yo les pregunté buscar alguna definición, es decir, de repente encuentran otra. Yo les doy un autor por decirles algún autor de la... en este caso, figura figura está el PDF en internet, y además es uno de los que propone la bibliografía, ¿no? Es decir, la bibliografía de la asignatura. Otro es César Segre, también, que habla sobre el texto. Eso búsquenlo, no tengo acá el nombre, pero está. Ya no es que lo proponga la asignatura, es decir, la asignatura de lengua, ¿tá? Pero es un autor muy usado en estilística, etc. ¿tá? Bien. Vamos entonces a ver lo que habíamos visto de este autor. Este es el pizarrón del otro día. ¿Recuerdan? Acá no sé por qué no había puesto el nombre. Este es Augustowski. Es un autor del año 2014 que es reconocido. Yo este año hice un curso sobre la enseñanza de audiovisual, justamente un programa que justamente es dado por el CFE, y justamente es uno de los autores que estudiamos, ¿no? Este año. Entonces, bueno, y que yo les pasé el link para que ustedes tuvieran. O sea, es uno de los autores, digamos, que se admiten como buenos para este tipo de estudios. ¿tá? Les iba a decir, estábamos un poquito en la página 72 para continuar un poquito el hilo de lo que era habíamos dejado el otro día. Bien, y vamos a ver, recuerdan que decía que estas tres operaciones mentales, es decir, la de elegir, disponer y atacar, son fundamentales y se dan de manera intrincada y dialéctica en todas las fases del trabajo. Es preciso desarrollar una actitud de espectador-creador. Y vamos entonces a lo que es la página 72, el cine como lenguaje y la alfabetización en medios audiovisuales. ¿tá? Vamos a leer allí, no sé si lo están siguiendo a partir del segundo párrafo. La educación en medios, también denominada alfabetismo mediático, sienta sus bases sobre una noción fundamental. Los mensajes de los medios son construcciones. Por ahí vieron que habíamos dejado, ¿no? Que está escrito ahí ya.
los mensajes de los medios son construcción. ¿Tá? La formación propone que los niños y jóvenes aprendan a interrogar estas representaciones a fin de comprender la forma en la que las personas otorgan sentido a la realidad y el modo en que los medios de comunicación generan sentidos destinados al público. Es decir, esta parte de la construcción general y el hecho de generar el sentido, ¿no? Es decir, y ser conscientes de eso como docentes, ustedes cuando llevan un material audiovisual, saben entonces que están dando un sentido, ¿no es cierto? Es decir, están generando algo y alguna forma, algún punto de vista, ¿no es cierto? Así que va a producir algo en el otro, ¿no? Entonces hay que ser consciente de que lo que llevamos va a influir, ya sea positivo o negativamente. Ahí está, exactamente, exactamente, ¿no? Y hay materias que se da más que en otras, ¿no? Es decir, hay materias que de repente son, lo que ustedes llevan no tiene forma de ser muy subjetivo, pero hay asignaturas en las cuales puede haber una subjetividad muy importante. Eso también lo puedan discutir en esa pregunta, ¿no? Ponerlo como, como posibilidad, los diferentes puntos de vista. Entonces vamos a anotar eso entonces. Yo les había anotado también el alfabetismo mediático, ¿no? Medios de comunicación entonces generan sentidos destinados al público. Así, la educación en medios es aquella que reconoce el papel que desempeñan los medios de comunicación en la vida de los niños y jóvenes y analiza la manera en la que los medios construyen el mundo y actúan de mediadores entre este y los sujetos, ¿no? Es decir, los medios de comunicación como constructores del mundo. Actúan de mediadores entre este y los sujetos. Históricamente se reconocen diferentes enfoques para abordar los medios en términos pedagógicos. Él destaca 4 tipos de enfoques: enfoques normativos, enfoques sociológicos, enfoques semiológicos y enfoques críticos. Los leemos y después hacemos una especie de esquemita allí.
Enfoques normativos, centrados en el estudio de los efectos manipuladores sobre los chicos, en especial de la televisión. La formación debe analizar el modo en que la violencia, el sexo y el racismo, representados en los programas televisivos, en los periódicos, en las revistas y más recientemente en los videojuegos, se reflejan en el comportamiento de los niños. Esta corriente estudia los efectos de los medios de comunicación en las audiencias, casi siempre de manera lineal y causal. Se trata de un enfoque prescriptivo y de protección. Las recomendaciones suelen centrarse en la necesidad de defender a los niños de los efectos amenazadores de los medios de comunicación. Por otra parte, están los enfoques sociológicos, dirigidos al análisis de las motivaciones personales de los niños para elegir sus gustos mediáticos. Los estudios se centran en explorar los consumos culturales de los jóvenes, programas de televisión que eligen, notas de periódicos que leen, emisiones de radio que escuchan, revistas que compran, etc. Sus investigaciones indagan el qué ven, qué leen y qué escuchan los niños, por qué seleccionan determinados consumos culturales y no otros, de qué manera se apropian de los mensajes de los medios y qué relación construyen los más jóvenes con la cultura. Proponen una perspectiva reflexiva sobre la relación que niños y jóvenes construyen con los medios de comunicación. El tercero, enfoque semiológico. El eje, en este caso, se sitúa en el análisis del lenguaje de los medios, sus códigos y sus convenciones. Buscan explorar la manera de nombrar y de decir el mundo. Se preguntan, por ejemplo, qué palabras utiliza el periódico para hablar de un tema específico, por qué eligió un cuerpo de letra tipografía para el titular, a qué imágenes recurrió el noticiero televisivo para dar una información, dónde se ha ubicado la cámara para lograr un determinado plano, qué música utiliza la telenovela en su presentación y con qué intención lo hace. Analiza el lenguaje de los textos mediáticos en función de las representaciones que éste transmite. Luego el último es los enfoques críticos, abordan la educación en medios a partir de las representaciones sociales que ofrecen estos para analizar su funcionamiento en el mundo real. Su propósito consiste en comprender los medios y las relaciones sociales en un contexto histórico y político específico. Uno de los interrogantes principales es de qué manera los medios de comunicación mantienen, consolidan o subvierten las relaciones sociales existentes. Proponen trascender el texto hacia el contexto. Bien, ¿qué opinión les merece estos 4 enfoques? A mí me da como que son diferentes formas de estudiar o de visualizar cómo afecta o qué elementos están presentes, dependiendo desde qué disciplina se mire. Está bastante separado. Bien. ¿Alguna otra opinión? Hoy no anoté los ¿Cómo afecta y qué provoca, ¿no? En el otro, o cómo hacer que provoque algo, ¿no? Porque esto de conociendo cómo piensan, se puede también actuar en base a eso, a través de los medios. Bien, ahí está. Viendo lo que les gusta, por ejemplo, y lo que no les gusta, por ejemplo, para llevar a la clase. La música, para llegar a través de la música, a través de la publicidad, ¿no? De esto del consumismo, esto que está ahora que están de moda, las marcas. Ahí está, bien. ¿Alguno más que dé su opinión? ¿No? Bien, entonces, vamos a ir entonces sintetizando un poquito lo que acabo de leer para entonces que les quede a ustedes
que es parte de la respuesta, ¿no? De la pregunta, más allá de que ustedes van a elaborar la parte ligada a lo que sería la enseñanza secundaria, que es lo que van a impartir ustedes, y digamos, la edad diferente. Recuerdan que esto está sobre todo centrado en la infancia, y yo esperaba un poquito que lo lleven a particularidades de la enseñanza secundaria, es decir, adolescentes, ¿no es cierto? La pregunta apuntaba un poquito a ese sentido, es decir, a que ustedes digan particularidades de su materia, su asignatura, lo que van a dictar, ya sea que ya tengan clase o dicten en el futuro, y además tratarlo un poquito en relación a los adolescentes. Entonces, vamos a ver, existen diferentes enfoques para abordar los medios en términos pedagógicos. Es decir, de la enseñanza, ¿no? Bien, vamos a subir un poquito el pizarrón que quedó medio abajo. Ahí va. Entonces, el primero sería enfoques normativos. Los enfoques normativos, entonces, dijimos que era centrado en el estudio de los efectos manipuladores sobre los chicos, ¿tá? Especial de la televisión. Vieron que la televisión, este repartido, por ejemplo, es del año 2014. Ahora vieron que cada vez más cada uno elige por YouTube, ya no es tanto de repente la televisión, sino que uno a veces, les digo porque yo también tengo chiquilines, y a veces, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar el hecho de lo que ellos van buscando, ¿no? Porque como que una cosa les lleva a la otra, y es muy fácil buscar o que aparezca, ¿no? Entonces, la formación debe analizar el modo en que la violencia ahí está, inciden entonces. Pero, la parte textual, y ahora entonces, ahora sintetizo porque si no, inciden en los niños, ¿tá? Bien, entonces esta se entiende, ¿no? Es decir, qué efecto producen todos esos mensajes que van llegando, ¿sí? Aunque a veces se magnifica, ¿no? Porque vieron que a veces la violencia de los videojuegos, hay gente que dice, ay, qué horrible los videojuegos, y en realidad ellos lo están viendo como un juego nomás. No sé qué piensan ustedes, por ejemplo, que también deben ser consumidores de videojuegos, etcétera. ¿Qué piensan ustedes también como desde el punto de vista de consumidores, de repente, de videojuegos con violencia? ¿Qué piensan?
Y siempre lo que se absorbe como una interacción termina formando la personalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, si vos, no sé, estás jugando un videojuego de matar personas, un poco como que vas sedando que esa realidad es un problema. Entonces, cuando lo ves en la vida real, no te choquea tanto como de repente si no estás acostumbrada o acostumbrado a jugar a esos juegos. Es como normaliza algo que no está bien, la violencia. ¿Qué opinan los demás sobre la opinión de Francisco? En particular, Eso he capaz que en el jugado caso es, de los gurises más chicos, pero el que sepa separar que es un juego, no creo que eh, piense de esa manera. Sí, no digo Pero que pienses, normaliza, que es volver un estado natural. O sea, después vos ves esa violencia frente a un hecho y no te genera la misma idea de que si no lo tuvieras naturalizado. O sea, primeramente que los videojuegos de violencia están dirigidos para que después los gurises se hagan militares, ¿no? Es una campaña directa. Lo que pasa que, claro, masivamente no parece que fuera así, pero hay mucho apoyo del ejército militar en los juegos de violencia. ¿Vos estás seguro, o sea, tenés fundamentado o es una opinión tuya, Francisco, esa que acabas de decir? Bueno, en realidad no sé de un libro que hable de eso, pero es un tema bastante hablado, el hecho de que hay colaboraciones del ejército y de la parte del ejército de Estados Unidos y de la parte de reclutamiento que han puesto ayuda para la creación de juegos. No ayuda económica, sino en cuanto a que el juego se parezca lo más parecido posible a una guerra, por ejemplo, a una guerra real, con información, ¿no? Los trajes, qué tipo de armas se usan, cómo dispara, cómo camina un soldado, todo. Bien, sería interesante, Francisco, que si vos, por ejemplo, en la pregunta contestás con ese tipo de Sí, afirmación que es yo no se bastante... preocupe que no voy a poner nada, a decir nada de lo que yo piense sin un fundamento. Ahí está, lo interesante, está bien poner puntos de vista, etcétera, está muy bien en realidad, ¿no? Porque es lo que pide un poquito la pregunta. Tratando, si encontrás, por ejemplo, de este tema algo en internet que diga, digamos, aunque no sea conocido, pero digamos con una fundamentación sería más interesante, ¿no? Es decir, Bueno, más allá de que vale tu punto de vista subjetivo, etcétera, ¿no? Pero si hay algo que lo puedan fundamentar, siempre queda como más entera la pregunta, digamos, más con otro soporte, ¿tá? Más allá de que obviamente yo les pregunté ahí algo que permitía los puntos de vista, ¿no es cierto? O sea, que sería correcto que lo hicieras. ¿Qué opinan los demás sobre esto que dijo Francisco? ¿Alguna otra opinión? Yo en lo personal opino que un juego en sí es para entretenerte. Capaz que sí que te influye un poco, pero no sé, no todos los que han jugado videojuegos, por ejemplo, después salen a ser militares o cosas así. No sé, la verdad que no siento que te sea ser violento. Capaz sí normalizarlo un poco, o por ejemplo, si ves tanto, si te expones a tantas cosas de terror, después dejas de tener miedo a las cosas de terror, eso también pasa. Pero en sí yo en lo personal lo veo más bien como un entretenimiento. Después cada uno, ¿no? Es un caso Claro, aparte, claro, capaz que claro. alguien Sí, fíjense que en Sí, esto, yo, por ejemplo, no Laura, consumo muchos juegos. No, que yo no consumo de este tipo de juegos, pero entiendo, estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, que como que se naturaliza, pero me parece que como que en realidad la violencia está como en todos los ámbitos ahora, ¿no? Está en la publicidad, ciertas publicidades, está en, no sé, en los informativos, en la televisión, o sea, como que no es solo como parte de los juegos, ¿no? Como que en realidad es una muestra más de lo que hay en la sociedad. Sí, bien, yo me acuerdo que no me quisieron regalar un PlayStation, no sé qué era cuando era chica, porque supuestamente
me iba a enseñar violencia o no sé qué, pero en realidad depende también qué juego elegís vos para jugar. Y también, por otro lado, yo miraba dibujitos, me acuerdo que había uno donde se decapitaban y cosas así, o sea, no está solo en los videojuegos el tema de la violencia, como dice Marcelo, está en Sí, otros sí, lados. hay dibujitos muy violentos también. Sí, sí, tenés razón. Es así. Danilo dice que tengo problemas con el micrófono, dice Danilo, y no sé si ustedes están leyendo, en mi opinión, he consumido, ojo que se Eva con H, porque es el verbo haber, es H. He consumido en mi adolescencia videojuegos con motivos de armas, pero nunca fue algo de trasladar a la realidad. Supongo que es un tema de la edad y la forma de consumir. Es aquí que cuando ocurren los acontecimientos conocidos en Estados Unidos, me pregunto cómo una persona puede llegar a eso. Sí, Profe, igual capaz es que quedó como terrible, que ¿no? yo decía que el que juega videojuegos va a terminar así. No estoy diciendo eso. Sí, Digo que sí, normaliza, que hace de una realidad que de repente es choqueante, una persona matando a otra, que vos lo tomes como algo normal y sea tu diversión, ¿no? Por más que sea un videojuego. sí, igual yo creo que el niño en general y la mayoría, tanto niños como adultos, diferencian lo que es la realidad de la fantasía, lo que es de la realidad de lo que es la visión de un video o algo así. Creo que en general se da eso, pero obviamente son diferentes enfoques, diferentes formas de ver y bueno, son opiniones, ¿no? Bien, quedan un poquito menos de 8 minutos, me gustaría que les quedara todo esto, esta parte esquematizada, así pueden trabajar con ella, ¿no? Es decir, los enfoques sociológicos que proponen, más allá de que tienen el texto, ¿no? Para repasar y revisar una perspectiva reflexiva sobre la relación que niños y jóvenes construyen con los medios de comunicación. Claro, porque otra cosa también podría ser que esos, digamos, esos juegos o lo que ven actúan de catarsis o purificación, ¿no es cierto? Pasaba hasta en la antigua tragedia griega, que se considera que el hecho de visualizar un hecho de sangre, alguna muerte, lo que sea, actúa entonces en el espectador como una catarsis, purificación, es decir, al contrario, como que previene el hecho que una persona pudiera hacer tal cosa, ¿no? Eso sería otra de las posturas, ¿no? Es decir, que tú al ver algo así, al contrario, prevenís en tu vida, ¿no? De que, bueno, esa desgracia, ¿no? Llegue a pasar. ¿Entienden la idea? Es decir, el hecho de visualizar algo no quiere decir que necesariamente te vuelva más violento, ¿no? Creo que iría mucho en la parte personal también. Bien, entonces esos enfoques sociológicos, sus investigaciones indagan lo que ven, qué leen y los escuchan los niños, ¿no? Número 3 sería enfoques semiológicos, donde el eje es
sitúa en el análisis del lenguaje de los medios, sus códigos y sus convenciones. No sé qué pasó. Bien. Buscan explorar la manera de nombrar y de decir del mundo. Acá más que nada es ver cómo lo hacen. Hablaban de ver el objetivo de lograr un determinado plano, la música, ¿no es cierto? Es decir, estudiar el objetivo de lograr un determinado plano. El empleo de una música en especial. Etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué tal cosa lo hacen así? Sería la parte semiológica. Y por último, lo último que estuvimos viendo hoy es los enfoques críticos. Los enfoques, entonces, críticos abordan la educación en medios a partir de las representaciones sociales que ofrecen. Analizar su funcionamiento entonces se enfoca más a los modelos, es decir, qué modelo de mundo proyecta una telenovela, ¿no? O un videojuego, qué modelo de mundo y cuál sería su propósito, ¿no? Es decir, su propósito consiste en comprender los medios y las relaciones sociales en un contexto histórico, ¿ya? Y uno de los interrogantes principales es de qué manera los medios de comunicación mantienen, consolidan o subvierten las relaciones sociales existentes, ¿no? Bien, gente, para los que llegaron tarde, les reitero lo que dije al comienzo, que hoy hay ATD y entonces no los quería dejar sin por lo menos una hora clase. Pero haríamos entonces la otra clase, como siempre, mañana, pero hoy dejaríamos por acá, así yo puedo ir entonces a asistir porque vieron que descuento. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, les iba a decir, cualquier duda, no se olviden